¿Qué se necesita para hablar de Dios? Títulos, gran academia, dones especiales, dinero, posición social, tener cierta edad, eh, no pertenecer a cierto grupo sexual, estar enmarcado en X o Y religión. ¿Qué cree usted? Yo no creo, yo estoy seguro que para hablar de Dios, usted y yo tenemos el derecho, cualquiera, el que quiera que sea. Hay algo muy curioso, y es que el sol hoy volvió a salir sobre usted y sobre mí, sobre todos. El Dios del cielo lo creó todo perfectamente para ti y para mí. ¿Sí? Y dice la misma Biblia, un libro del cual yo hablo mucho, porque me gusta, me fascina, me encanta. Y creo que difícilmente alguien podría hacer que yo dejara de hablar de lo que me encanta o de lo que quiero, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. Él no discrimina. ¿Por qué tú o por qué algunas personas tienen la capacidad de discriminar y decir, oiga, ¿y ese cómo es que está hablando de Dios? Si se acuerda que hizo esto o hizo aquello, ¿quién eres tú o quién soy yo para juzgar a otro? Mejor aún, para no acordarnos de repente en nuestra propia vida qué cosas hemos hecho y si por categoría o por calificación fuera, nosotros tuviéramos la autoridad real o moral para hablar de Dios. ¿Quién tiene más autoridad moral en la tierra? ¿Quién? Porque a punta de documentales, de videos y de la propia realidad, nos damos cuenta que líderes religiosos de diferentes religiones, de diferentes sectas, han abusado de niños, han controvertido la verdad, han atesorado dinero de gente humilde a costa de la fe, han hecho la cantidad de desmanes. En plena Edad Media se sacrificaron personas, se mataron personas, se asesinaron personas. Incluso un líder religioso hace poco hablaba del perdón, porque Galileo Galilei y Copérnico fueron excomulgados, esto en cuanto a la Iglesia Católica, ¿no? Y decía que fue un gran error que se cometió, la cantidad de errores que han cometido miles de religiones. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no permitir que otro hable de Dios o quiera expresar sus creencias acerca de Dios, independientemente a la condición sexual, étnica, religiosa, social, económica que tenga. ¿Quién? El que quiera hablar de Dios lo puede hacer. Tiene toda la libertad de hacerlo y de expresar lo que le nazca del corazón, ¿cierto? Estamos viviendo un momento o atravesando un momento un poco difícil. Y yo digo un poco difícil, mire que no es tan difícil, porque está creando en los seres humanos la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Y usted lo ha escuchado hablar mucho por televisión y por los medios, y la gente habla, los grandes doctos, y hay que ser resiliente. Y usted dice, ¿y sé de qué está hablando? Bueno, resiliencia, definámosla. No tiene nada más que ver con esa capacidad neurocientífica, eh, neuronal, ¿sí? Y cuando hablo de neurocientífico, me adentro a los dictámenes psicológicos y científicos que se han hablado acerca de lo que es esta expresión. Es esa capacidad que tenemos de salir avante a la adversidad, de hacerlo de la mejor manera y de ser mejores después de que hemos superado una situación supremamente compleja o difícil, ¿cierto? Todos tenemos la misma capacidad de ser resilientes. Se habla mucho de la resiliencia. Entonces, ser resiliente es tener esa capacidad de salir y afrontar la adversidad de la mejor manera, produciendo tranquilidad en el alma y en el espíritu, ¿cierto? En la sanidad corporal, pero haciéndolo de una manera sincera. Eso es la resiliencia y en ese momento todo el mundo a nivel global
todo el mundo se está viendo abocado a probar si es resiliente o no. Hay un texto en la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 3, y habla y dice, y no solo eso, sino que alborocémonos estando en tribulación, puesto que sabemos que la tribulación produce aguante. El aguante a su vez una condición aprobada, la condición aprobada a su vez esperanza, y la esperanza no conduce a la desilusión porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Note, bajo una situación supremamente compleja, tú y yo nos ponemos ante esa gran oportunidad de aguantar y de resistir, cosas que antes no resistíamos o no teníamos ni siquiera mecanizadas en nuestra cabeza. ¿Sí? Y dice que entre más aguante tengamos, pues eso produce esperanza, porque todos los días nos levantamos con una esperanza de que todo va a mejorar. A mí me parece un dato muy curioso y era que hasta hace un año se hablaba mucho de los suicidios, la gente que se quería suicidar. Y esta pandemia, el COVID, lo único que nos demuestra es que todo ser humano quiere vivir. Y todos nos cuidamos y todos nos lavamos las manos y todos nos aislamos. Y por más que quiera que sea una persona ser indisciplinada, tiene en cuenta en su conciencia de que hay una pandemia que está acabando con miles de vidas, más de 160,000 vidas al día de hoy. Una cosa impresionante. Estaríamos hablando de casi toda una población como Pasto. Es como si muriera toda una población. Diga usted como Pasto, como un Neiva, bueno, no sé la estadística, pero es como si desapareciera totalmente humanamente una ciudad de estas. Una cosa totalmente impresionante, ¿cierto? Pero dice que esa resiliencia, ese aguante, según dice la Biblia, nos produce esperanza. Y a su vez la esperanza nos acerca muchísimo a Dios, ¿sí? Pero es que todo el mundo habla de Dios simplemente porque es el COVID. No. Habemos personas que hablamos de Dios habiendo COVID o no habiendo COVID, ¿sí? Estando aquí o estando allá, estando de mal genio o no estando de mal genio, seguimos creyendo en Dios. Y nadie nos puede quitar esa oportunidad, nadie, ¿sí? Pecadores o no pecadores, pecadores todos, no hay un ser humano sobre la tierra que no pueda decir que no es. Pecador ninguno, absolutamente. Lo que no nos quita el derecho a hablar de Dios. Entonces mire que eso es resiliencia. Apliquémosla en la casa, aguantemos. Hay veces en la casa se presentan presiones, ¿sí? En la misma familia. Y hay personas que no tienen esa capacidad, ese don de hablar y mandan, sí, veneno, ¿por qué no decirlo? Ahí es donde usted te dice aguante, ¿sí? Y tratar más bien de orar por esa persona para que se tranquilice y para que normalice sus ideas y todo. En el mismo trabajo. Y uno ve las presiones, ¿sí? Que se intenta ejercer. Y la maldad que muchas veces en muchas empresas existe por acabar con la vida o el buen nombre de un ser humano. Bueno, la resiliencia nos ayuda a eso. Entonces recuerde dos cosas muy importantes. A hablar de Dios tenemos derecho, todos en absoluto. Como también tenemos el derecho a decidir si escuchar o no escuchar hablar de Dios. Sencillo, es una decisión. Todos tenemos ese derecho también. Y tenemos la gran oportunidad de la resiliencia, de aguantar, de salir al frente de todas estas situaciones que nos están haciendo mucho más fuertes. Lo que no te mata te hace fuerte. Y todo esto nos está haciendo muy fuertes, grandes seres humanos. Pero si realmente estamos construyendo mentalmente, estamos construyendo, somos resilientes, tenemos derecho a hablar de Dios. Tenemos esa capacidad de hablar de las buenas cualidades que tienen los demás. Muy buen día. Una excelente tarde, una gran semana.